Hace unas cuantas noches que los fui a ver al Gran Rex, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando me separaba de la comicidad, yo decía, estos trabajan con un mecanismo de relojería. Es impresionante cómo han logrado, vos me dirás, mucho tiempo, pero cómo han logrado tanta exactitud en los movimientos y todo. Tiene un ritmo fantástico, fantástico. Sí, no creo que nos lo propusimos exactamente, pero es una mezcla de cosas. A todos nos gusta que las cosas sean así, muy medidas y muy controladas y muy eficaces. Y tenemos la ventaja de que como venimos trabajando esto hace mucho y tenemos una especie de mística, de perfeccionarnos. Tal vez es la última función de un espectáculo y viene uno y te dice, che, ¿por qué? Fíjate si en vez de hacer la pausa acá, probemos. O sea que, y como trabajamos mucho, es un espectáculo que se trabaja, se corrige cada noche y ya no hay posibilidad de baches, no hay posibilidad de... Siempre se ve cómo se corta camino para seguir obteniendo lo mismo. Así que es una consecuencia no buscada, ¿no? Pero se ve así, ¿no? Sí, que le sale bien, le sale bien. Yo pensaba, porque estuve leyendo un chiquito sobre tu infancia, que tu papá era relojero. Sí, sí. Y tenía un gusto por la música muy fuerte, ¿no? Sí, sí. ¿Te lo contagió? ¿Perdón? ¿Te lo contagió? Y sí, ni siquiera me lo contagió. Yo estaba, en casa se escuchaba música, se escuchaba la radio, se escuchaba radio del Estado y radio municipal. Y a veces, también lo cuento, siempre que hablamos de esto, se escuchaba la hora yiddish y la hora italiana, que eso después hice una especie de unión a través de los cantantes líricos, que los cantantes de sinagoga, los hazanim, son tipos que han cantado ópera, muchos de ellos. Sí. Entonces, a través de las voces líricas hermosas y demás, creo que ahí estaba la unión entre el Mare Chiare y la hora yiddish, ¿no? Mirá vos, ¿no? ¿Ustedes iban a la sinagoga habitualmente? No. En casa no éramos religiosos. creyentes. No. Pero sí íbamos, y otra vez lo mismo, la fiesta de Año Nuevo y el Día del Perdón, a la sinagoga, a escuchar cantar a los cantores litúrgicos, ¿no? ¿Ninguno de la familia era demasiado religioso? No. Por ahí mi abuelo, el papá de mi mamá, y el otro, claro, no lo conocí, por cierto, no sé qué convicción tendrían, pero eran practicantes. Eso, eran practicantes. ¿Y el sentido del humor? También creo que lo empecé a aprender en casa. A mi papá le gustaba contar chistes, algunos tíos. Se practicaba, se cultivaba esta historia de venir a oír un buen chiste y venir y contarlo, ¿no? Eso es genial. Yo, no sé, leí por ahí que vos a los 4 años le hiciste un chiste a tu mamá. No, pero sabes que ese fue un chiste que yo no quise hacer un chiste. No, yo sé, terminó siendo un chiste. Terminó siendo un chiste. Claro. Que era Sí, vi pasar un camión de cueros y dije, ahí llevan cueros para hacer vacas. Claro. Pero porque había visto en el Villique, en una imagen de los saladeros, que los cueros colgando. Después los rellenaban. Sí, después fui entendiendo. La parte dramática. Sí. Es que además uno siempre habla del humor judío, que yo creo que es cierto que nosotros de alguna manera, acá hubo mucha influencia, me parece a mí,
penetró bastante. Es un humor muy inteligente en general. Sí, sí. Para mi gusto, vamos. Sí, elaborado, es así, es así. Nosotros con los años nos fueron diciendo también que nuestro humor tenía una componente judía importante, y lo cual es cierto. Es cierto. Por componente de sangre del grupo, somos varios judíos, varios escondidos que son apellidos no judíos, pero hijos de madre judía. Y después empezamos a tener compañías ilustres como Woody Allen o qué sé yo. Y tantos. Tantos. No, pero acá yo creo que en la cultura, por lo menos porteña, que es la que yo más conozco, ha influenciado mucho. Y hay esa cosa entre irónica, pero fina, ¿no? Bueno, sí. Yo creo que esto forma parte de toda una especie de caldo de cultivo en el cual dije Woody Allen, en el cual nos parecemos a Nueva York, que somos una sociedad de una mezcla, por ejemplo, para simplificar, italianos y judíos, sí. Lo mismo que allá. Entonces, esa mezcla es original. Nosotros cuando vamos a trabajar a México o a Venezuela y decimos un apellido, yo digo mi apellido o un apellido judío, les llama mucho la atención. A nosotros no. Claro. A ellos no les suena para nada. Para nada. Y es otro tipo de humor, además. Y claro. Es otro tipo de humor. Claro. Ustedes tienen que hacer adaptaciones cuando viajan, ¿no? Muy poco, ¿eh? ¿No? Muy poco. Alguna palabra porque se dice diferente, pero no cambiamos. El gato explicado o el gato ese. Bueno, las cosas folclóricas directamente no las hacemos. Claro. Porque al no conocer el original, no disfrutan la parodia o no la entienden, no se entiende. Claro. Pero si no, salvo cambiar una palabra para que se entienda lo que estamos diciendo, no cambiamos nada. Hacemos el mismo espectáculo. Algunos números van completos exactamente sin cambiar una coma. Te diría que, para que te des una idea, cambiamos 10 palabras por espectáculo para ir a España, suponete. Y como además ya con los años fuimos aprendiendo que ciertos modismos, y casi ya automáticamente lo vamos poniendo en neutro para que no haya ni siquiera que cambiarlo. Marco, ¿vos estudiaste música? No, es una cosa que lamento realmente. Intenté, con mi primer sueldo de radio municipal, a los 22 años, que lo cobré todo junto, que se había acumulado, no vas a creer, se habían acumulado una deuda de como 6 sueldos, entonces pude juntar. No me digas. Sí, en esa época pasaban esas cosas. Pero me faltó constancia, realmente lamento. Creo que hoy sí aprendí algunas cosas en todos estos años. ¿Tuviste escuela? Sí. Bueno, y lo que pasa es que mis compañeros de Lelutier son tan buenos músicos, son de gran nivel académico. Es increíble. Bueno, entonces eso por un lado también me desalentó cualquier intento de ponerme a la par. No podías competir, estaba muerto. Sí. Pero bueno, eso nos permite que yo pueda hablar del gran nivel musical de Lelutier sin pecar de inmodestia, porque yo no soy, son ellos. Está bien. Pero sí compartiste canto con ellos, siendo antes. Sí, yo estudié canto, tomé clases de canto. También fue una pequeña frustración, porque yo, debo confesar, soñaba en algún momento con ser cantante o ser más cantante. Ahora, con lo que estudié para lo que necesitamos en el Lelutier me viene bárbaro. Pero sí, eso sí, tomé clases de canto hace mucho ya. ¿Y ustedes, el origen fue en el coro de la facultad? Sí, en esa época que ese fue... Existía, ya no existen más esas cosas, ¿no? No existen más esas cosas ya. No sé cómo está ese tema. Lo que sí se rompió violentamente esa universidad, que ese es otro de los ingredientes del caldo de cultivo que te decía, en el cual pudimos surgir nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fueron los años en que floreció la universidad, que se restituyó la autonomía universitaria en el gobierno de Frondizi, hasta que duró 8 años, hasta Onganía, que se volvió a romper todo. Y en esos años las universidades nacionales florecieron, había un clima realmente de libertad,
buena onda académica y actividades extrauniversitarias como los coros, por ejemplo, uno de los cuales que cada facultad propiciaba un coro. Nosotros estábamos en la Facultad de Ingeniería, que tampoco quiere decir que éramos de ingeniería todos, nos No, mezclábamos. porque Daniel era contador, creo. No, Daniel era escribano. O escribano. Después Gerardo, que fue el fundador del Lelutier, era arquitecto. Claro. Carlitos es químico. No, venían de todas las facultades. Además, imagínate que para hacer un coro mixto en ingeniería en esa época no era fácil. No. Porque mujeres no había casi, ¿no? Y bueno, ese clima fue fantástico. Y dentro del coro, el flaco Massana estimuló mucho, digamos, nos guió en hacer parodias para las fiestas, los que teníamos ganas teníamos cierta semilla humorística. Y bueno, empezó a hacer ya que en los festivales de coros que se hacían, que era maravilloso, cada año en otra ciudad, en septiembre, empezó a hacer ya casi tradicional, a ver qué traen los de Ingeniería de Buenos Aires. Y bueno, una de esas cosas, no sabíamos que iba a tener ese futuro, fue el conjunto de instrumentos informales y la cantata Modatón. Ah, la cantata. Claro, que después se convirtió en Laxatón por una cuestión de... Laxatón, porque le sacaron el Claro, nombre. que fue una idea del flaco Massana también, Sí. que hizo una cantata barroca, como las de Bach, digamos, pero el texto, en vez de ser el texto litúrgico, era el prospecto de un laxante. Respecto al laxante. No, Una irreverencia. Era genial. No, yo obviamente viví toda esa época. Claro. Mayor que vos soy yo, pero la viví intensamente, Claro, en la Cebolla, después, cuando ya avanzaron, ya más constituidos. Sí. Y Musicisti fue el primero. Fue ahí, claro, el Laxatón todavía nos llamamos Musicisti, pero duró 2 años eso, hasta que empezó con el nombre actual de Lelutier. Pero vos sabés que nunca nos propusimos nosotros objetivos a largo alcance. Se nos iban dando las cosas, eso fue una gran ventaja, una gran satisfacción. Y cada vez que mirábamos un poco para atrás veíamos que este teatro es más grande que el del año pasado y que cada vez viene más gente y que ahora nos llaman de aquí. Y realmente fuimos aprendiendo lo que te decía antes, que a través de la práctica, de trabajar mucho, cuando uno tiene ganas de mejorar lo que hace, es fantástico, porque te permite ir mejorando, ir aprendiendo. ¿Cómo se les ocurrió construir instrumentos específicos que tenían unos nombres desopilantes? Yo ya no me acuerdo, el gomorn, no sé qué, bueno, Sí. Vamos, ya no me da para tanto. ¿Cómo hicieron? ¿A quién se lo ocurrió? Fue una de las cosas esas que, bueno, ¿qué preparamos, qué broma preparamos para la fiesta y demás? Un día estábamos ya no me acuerdo el orden, pero Carlitos vino, se hizo una siringa con tubos de ensayo, porque era químico. Yo tenía, yo fui clarín en el ejército, hice la conscripción, y mi aptitud, decía en mi libreta de enrolamiento, aptitud militar al dejar el servicio, tambor o corneta. Claro. Entonces, el 7º regimiento. Claro, y lo uso ahí. Pobrecito. Sí. Quedan los únicos. Y ahí hago de trompeta de guardia, toco silencio, alerta con las bombas. Y bueno, yo hice el servicio militar en el 1 de infantería y entré en la banda y ahí aprendí a sacarle sonido a una trompeta, digamos. Que después me sirve en Lelutier para... Vos tenés mucho para agradecerle al ejército. Sí, bueno, tampoco muchas recriminaciones. Fue un año... Tranqui. En ese momento yo me sentía prisionero, contaba los minutos, cuánto me falta y demás. Pero tampoco es esas cosas terribles que uno oye por ahí que han pasado. Y más estando en la banda, era levemente distinto, ¿no? Ustedes en algún momento, ya cuando, no sé cuándo, la verdad, pero tuvieron con ustedes a Fernando Ulloa para ayudarlos. Pero ahí me imagino que ya sí había algún objetivo, porque si lo que querían era
¿Por qué era? Sí, no, ya en ese momento el grupo estaba casi profesional y pasó algo realmente de afuera, que fue que se enfermó Gerardo. Ah, Y se enfermó mal y ya sabíamos que lo íbamos a perder. Y más bueno, nada, eso nos llevó, alguien dijo, che, ¿por qué no nos organizamos un poco y por qué no nos ponemos en manos de alguien que, lo que se llama terapia institucional, claro. donde el paciente Sí, es sí. el grupo, es la Sí, institución? sí, sí, sí. Y fuimos a Ulloa, que era un Un capo capo, total, re capo. y estuvimos varios años con él y bueno, nos fue muy Nos útil. ayudó. Sí, sí, bueno, nos sirvió para bancar la muerte de Gerardo, entre otras Fue un cosas. golpe muy fuerte, ¿eh? Oh, y una pena muy grande, porque él siempre, aparte que lo echamos de menos a él, también decimos, uy, qué lástima, el flaco se perdió todo lo que vino después, aunque llegó a haber un principio, ¿no? Sí, fue ¿Vos y muy él útil. escribían los libretos? ¿Los guiones? En No sé qué realidad, al decirle, principio los guión. guiones, los libretos los escribía yo y la música él. Ah, Después empezaron a componer Carlitos, Jorge Marona, eh, Jorge es y excelente. después hubo una época también de que los libretos se escribían en una forma un poco colectiva, no colectiva, había reuniones, opiniones. Luego con los años aprendimos a que cada cual haga lo que mejor sabe hacer y volvimos a escribir, últimamente, en los últimos años escribimos Pucho y yo textos, y música componen Pucho, Jorge y Carlitos. Pucho toca el violín, que es impresionante. ¿Ah, viste? Él lo tiene como una cosa, Sí, sí. no le da mucha importancia. Él tocó en el Pro Música de Rosario, tocaba la viola da gamba en sus años muy jóvenes, y ahora es un gran director de coros. El coro que tiene él es uno de los mejores del mundo, diría, ¿no? Si yo digo Conde Salvador, El Conde Salvador. era vos, ¿no? Pero mirá, hasta casi yo me lo estoy olvidando. ¿Eh? Una de esas cosas que hacíamos con el coro en los festivales de coro, en broma, fue una ópera que se llamaba, que después la rastreamos y existe, se dio en España, una ópera en broma, que se llamaba Il figlio del pirata, que llegó a nosotros, una vez más, a través de Gerardo, porque se dio en el Casal de Cataluña, Ah, acá, acá. de la cual el padre y el abuelo de Gerardo eran integrantes, y integrantes a su vez de la troupe esta que hacía. Y un día vino Gerardo con la parte del acompañamiento de piano, que tenía las letras también, y de ahí sacamos El Filio del Pirata. Más aún, se trajo unas pelucas que había en el grupo de teatro. Ya en ese momento era una cosa que había pasado hacía mucho, ¿no? Y fue una de las primeras cosas que hicimos, una ópera, El Filio del Pirata, y yo era el Conde Salvador, ahí El está. Conde Salvador. Sí, señor. Yo me acuerdo de y después también ustedes eran capaces, al menos esta anécdota era de Daniel, en un momento dirigiéndose al público le dijo, bueno, ustedes van a escuchar, yo no estaba, esta me la contaron, tal tema del conde Tonieto Strugo Stern. Era mi sobrino, Tonieto, un compañero de escuela Strugo y otro compañerito Stern, compañeros todos de escuela primaria de Fernando, el hijo de... Como No los me había di- invitado, les largó y los chicos no podían creer que hubieran sido nombrados en el teatro. Mirá, por supuesto yo no debo haber estado ahí, pero Seguro, no pero registré tampoco de qué estaba hablando. seguro, y además fue una vez. No Claro, es claro, pararte de la rutina, pero eran capaces de eso. Mirá, sí, Daniel era muy de hacer esas cosas. Tenía una capacidad de disociar y de agregar y de mezclar que yo nunca tuve, porque si me pongo nervioso y me equivoco. Daniel hacía una cosa en Katy, la reina del salón, que entre él y yo mimábamos una película, le contábamos una película muda a Jorge, mientras Carlitos tocaba una especie de ragtime. Y era una historia de un cowboy que llegaba, sacaba las pistolas, la chica que no sé qué, se peinaba. Y él hacía esos gestos y nos contaba cualquier otra cosa, cualquier otra verdura. Yo no sé cómo podía hacerlo, nosotros no podíamos contener la risa, y él
tranquilamente, disociaba y hacía una cosa con el gesto y otra lo que decía. Tu hija Lucía contaba una vez que le decía tío. Sí, Lo sí. quería mucho. Sí, sí, ella lo quería mucho, se querían mucho. Daniel y la viuda de Daniel, Susi también, la Claro. quieren mucho. Hasta que un poco celoso me estoy poniendo. No, yo pasa que yo lo conocí a Daniel y a la familia a través de mi sobrino y los padres de mi sobrino, que Mira, no eran de la sabía escuela. eso. Claro, estaban al Florida. en Florida, sí. Claro, que mi hija también, por cierto, fue ahí. Bueno, mira. Sí, sí. Y les hizo esa gentileza. Y después ustedes, bueno, que viajaron mucho y a España muchas veces, donde realmente los quieren mucho, ¿no? Sí. Nicolás Toñeto, médico, estaba en las Canarias y los fue a ver y los fue a saludar. Hace ya unos cuantos años, como 9 o 10 años, una de las veces que ustedes fueron, y lo fue a saludar. Claro, es muy lindo cuando un argentino va y se sorprende un poco de ver la familiaridad con que nosotros nos movemos en España también, ¿no? Y para nosotros, te digo, es un gran placer, además. Yo me acuerdo la primera vez que fuimos, que fue todo un experimento, que teníamos el que nos descubrió para España era Pepe Caturla, un catalán, un empresario de teatro, que se la jugó y nos llevó a una gira, el primer año, en el año 1974, a Madrid y a Barcelona. Y bueno, él nos llevó, arriesgó, y cuando nosotros empezamos a ver las primeras críticas en esos nombres de periódicos como el ABC. El ABC, El País. El País no estaba todavía, no estaba. con decirte que el País no estaba todavía. Estaba Franco, por lo tanto. El ABC, claro, y además era un diario. lo lindo es que sé que tuvimos que presentar el libreto Claro, a la censura en el no. año 74. Claro, porque murió en el 75, ¿no? Claro, claro. En él sí. No había empezado el destape. No, para nada, para nada. Por cierto, creo que ni la leyeron, o no sé cómo fue, no tuvimos ningún inconveniente. Pero acá no se entiende nada. Sí, y te digo, fue tan emocionante ver que nos estaban haciendo críticas favorables, además. En esa época en España, en Madrid, había una cosa que se llamaba la hoja del lunes, porque los lunes no salían los diarios. Entonces había una cosa del Estado oficial que reemplazaba los diarios que no salían, ¿no? Bueno, todo era muy censurado, había diarios muy de derecha, no me acuerdo, el Ya. Y el ABC era de derecha. El ABC era monárquico, pero era dentro de todo bastante ecuánime. Pero estaba el Ya, ¿cómo se llama? El Alcázar, que era falangista directamente. Sí. Bueno, lo que ha cambiado España, nosotros como testigos especiales desde toda esa época, y lo fuimos viendo porque vamos periódicamente, es milagroso, milagroso. Incluso, yo no sé si es cierto, pero he visto en España grupos ya más jóvenes, qué sé yo qué, pero tengo la impresión de que inspirados en lo de ustedes, que hacen cosas musicales. Puede ser, pero no, yo no sería tan pretencioso. El hacer humorismo con la música es una cosa que atraviesa la historia. Y como no es una norma escrita, no es una disciplina tan estructurada como es la música clásica, se hace a la medida de los que lo hacen, que es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros somos originales, entre otras cosas, porque juntaron 5 tipos y es muy difícil que otros 5 tipos, o 6 como fuimos, o 7 según la época, hayan tenido los mismos ingredientes. Así que desde Mozart, que escribía cánones pornográficos, hasta óperas bufas muy graciosas, hasta humorismo musical de todo tipo, siempre hubo unas ganas de los músicos de hacer humorismo, ¿no? Y la verdad que ustedes fueron creciendo de una manera que yo no sé si fueron, ¿a cuántos lugares fueron?
todavía no sé a cuántos países. ¿A cuántos fueron? Distintos. Los de habla hispana, te diría todos, o Todos. casi todos. Hicimos algún intento en Brasil un par de veces, en ¿Y portugués. qué tal? Bien, pero lo mismo que cuando fuimos a Estados Unidos en inglés. Salió bien y tuvimos buenas críticas, pero dimos una función y el trabajo de traducir todo un espectáculo, para lo cual no todas las obras se prestan, por cierto, los que son muy idiomáticas, por cierto, no se podían traducir. El trabajo que nos dio, más la incomodidad de trabajar en un idioma que no es el tuyo, dijimos, bueno, muy bien, gracias por las buenas críticas, pero vamos a trabajar en español para para el semejante mundo de español que tenemos, ¿no? Seguro. Che, y tu hija Lucía, Sí. esa que iba también al Florida, también tiene aptitudes para la música, Sí, ¿no? sí, por cierto. Canta muy bien y es actriz. Además están haciendo ahora, con un grupo, tuvieron una experiencia, un musical en el Maipo Cabaret, una comedia musical que se llama Cita a Ciegas, muy linda, que ahora ya estará bajando de cartel, que fue una gran experiencia. Y ella es muy buena, ella y el grupo con el ¿Alguna cual vez trabaja. trabajaron juntos? No, una sola vez, pero muy atípico. Viste que hay un musical de culto que se llama The Rocky Horror Show, Sí, sí. que se da, cada tanto aparece, dan la película y van los fanáticos, los feligreses de ese culto, se visten, se disfrazan, cantan. Bueno, eso se dio el año pasado en el Maipo y creo que se está dando también ahora, una vez por semana. Y hay un personaje que es invitado, que es una especie de presentador, el investigador policial. Es todo un gran delirio, pero es muy pujante y muy divertida y muy musical. Entonces, la primera vez que lo hicieron el año pasado, me invitaron a mí a que yo fuera el presentador. Ah, Condenado a ser siempre el presentador de algo, desde mi época de locutor, claro. No, lo digo en broma. Yo feliz, me divierte Lo muchísimo. disfrutás, se te ve. Bueno, eso quedó, yo me divertí mucho y al tiempo nos propusieron, ¿no querés venir con Lucía a hacerlo entre los dos? Y ahí fuimos los dos y compartimos esa presentación, incluso jugábamos actoralmente algunas cosas, algunas escenas que ella hacía que a mí como padre celoso no me gustaban. Le decía, no, bueno, muy lindo fue. ¿Celoso o envidioso? Vos sabés que hay ciertas condiciones de ella que por cierto la envidio, pero no, en general me encanta que le vaya bien, la estimulo a que trabaje, a que se siga formando, se forma constantemente, ha tomado desde que es chica clases de todo, pero además tiene un talento natural, que sin eso no podría hacer nada, va por muy buen camino. Y ahora te voy a hacer una pregunta ya más saliéndote de la música y yendo a nuestra vida cotidiana con todos los altos y bajos de la política en la Argentina. Cuando salimos de la Pero última... los qué y bajos... Sí. No me digas que estás vos también pesimista, porque ahí me matas. No. Cuando salimos de la dictadura y hubo elecciones y todo lo demás, muy poca gente podía creer que el peronismo no ganara. Más allá de lo que deseara. Decía, es imposible. Vos te entrevistaste o te encontraste con Alfonsín en ese momento. Sí. ¿Y qué te pareció a vos? Bueno, yo lo adoro, Alfonsín, por cierto. Que una de las pocas veces que el grupo se expresó como conjunto políticamente fue antes de las elecciones del 83, en una solicitada donde salimos diciendo que sí, que apoyábamos la candidatura de Alfonsín. Ah, mira. Sí. Jugados a fondo. Sí, abiertamente. Porque en general coincidimos, vamos para el mismo lado todos ideológicamente, pero nunca se nos había ocurrido manifestarnos muy concretamente con eso. En esa época no solo era algo totalmente inesperado que
que no ganara el peronismo, ya algo totalmente milagroso e inesperado fue que se terminara la hegemonía militar, en la influencia de los militares, que se ocuparon ellos mismos De pegarse un tiro en el pie, por no decir otra cosa. Tal cual, tal cual. Y yo lo conocí a Alfonsín, volviendo a... él hacía reuniones preelectorales en casa de Chani Inchausti, Chani, que era de los fantástico. arroyeños, maravilloso, que fue director de Cultura después, ¿no? Radical, por cierto. Donde se hacían reuniones donde Alfonsín hacía una especie de que conocía gente de distintas disciplinas. Me acuerdo que estábamos Landricina, en esa noche, y Eduardo Falú, que era peronista. Sí. Sí, Artista. Había tenido problemas con la dictadura muy serios, por lo tanto. Ajá, no supe ese... Sí, por familiar. Bueno, el asunto es que era muy, muy diverso todo, y lo que me acuerdo es cuando lo vi por primera vez, que me dio la mano y me dijo, vamos a ganar, decía. Y yo pensaba, ojalá, qué sé yo. Pero yo no me lo creía mucho, fue emocionante, y además qué hábil maniobra o estrategia política tuvo cuando denunció el pacto de los militares, de Lorenzo Miguel, y descubrió que en realidad el peronismo era el continuismo de los militares. Creo que con eso, y además casi fue una demostración matemática. Miren, es esto. Creo que ahí mucha gente terminó de volcarse hacia él. Y hubo también otras dos cosas. Esa posición de buscar la institucionalidad con el recitado del preámbulo, que era una oración laica prácticamente, y su juventud que tenía una consigna, somos la vida. Ajá. Y la juventud peronista tenía una consigna, somos la rabia. Ajá. Para un país que había sufrido tanto, e incluso la guerra de Malvinas, yo creo que eso también influyó. Yo no sé si se midió, en esa época no se medía como ahora, pero yo tengo esa impresión. No sé a vos qué te parece. Pues Y son las dos cosas, lo que te decía antes. Nosotros no creíamos que eso se iba a terminar nunca. Cuando presenciamos todos los golpes militares. Yo me acuerdo, cuando yo era chico, presencié el bombardeo, tenía 13 años, el bombardeo de Plaza de Mayo, que fue una cosa espantosa, sanguinaria, de un salvajismo espantoso. Pero después, Frondizi, que trató de hacer, que era otro que podría haber hecho nos podría haber hecho progresar bastante, cuando autorizó las elecciones del 62 y tal, no, eso no. Cuando estaba proscripto el peronismo, que era como una especie de cáncer que había que cuidarse, qué sé yo. No, mucha violencia era eso, la proscripción de un partido. Claro, eso fue vivir desde la revolución, desde que se fue, lo echaron a Perón hasta que lo autorizaron a volver, digamos. Estuvimos en coma todo el país. Aplastado el peronismo, no se podía ni nombrar, ¿te acordás? Además, qué error, ¿no? Creo que eso fue... Un gran error, sí. Un grave error, porque eso justificaba la resistencia. Claro, poco a poco se fue tornando más, se prolongaba, más violencia, es decir, eran hechos de violencia en la política, vamos. La pasamos difícil. Claro, ojo, que yo desde ya no soy peronista, no defiendo, al contrario, me parece que ese es otro de las causas que habría que entender para saber un poco las cosas malas que nos pasan. Pero yo me acuerdo, cuando yo era chico, el primer gobierno de Perón no era como se dice ahora, que se rompió un gobierno democrático. Era democrático porque se había elegido por las urnas, pero después pasaban cosas feas.
O sea, no se Pasaba. podía hablar, había presos políticos, había tortura, estaban los refugiados croatas y nazis en general, qué sé yo, todas las cosas que pasaban, se cerraban los diarios. eh, Eso, bueno, pero no era para... Pero, ¿y por qué recordamos entonces, por qué no recordamos las cosas, por qué no tratamos de entender y alguien que venga y nos cuente cómo fue? Bueno, aprovecho esto para decirte, mi piropo principal para vos, yo te agradezco tanto que vos tengas esa actitud de decir, veamos lo que pasó, por favor, en vez de seguir gritando cosas que no son. Te lo agradezco realmente. Nada para agradecer. No, Última no, pregunta. sí, mucho para agradecer, Graciela, porque porque lamentablemente no hay tanta gente que lo haga. ¿Qué sueño tenés cada noche vos con respecto al país o a tu vida o a tu hija o algo? Si es que tenés alguno. No diría ninguno en particular. No tengo sueños, tengo Esperanza. esperanzas, ay, ojalá que tal cosa, cruzar los dedos, pero, pero tengo bastante miedo de que, no, miedo no, creo que estamos en un buen camino ahora y ahí cruzo los dedos, ay, ojalá que esto realmente, no porque no haya 20.000 errores y macanas y cosas con las cuales no estoy de acuerdo, pero guarda el abismo, ¿no? Así es.